Es normal sentir tristeza o vacío al dejar una adicción, incluso si sabes que es algo bueno para ti, pues sí, es bastante habitual. Mira, cuando tomas la decisión, la sabia e inteligente decisión de abandonar un consumo adictivo, porque te ha traído problemas en tu vida, te toca superar también el duelo, te toca procesar el duelo, te toca procesar el sentido de pérdida, porque durante mucho tiempo ese comportamiento adictivo, ese consumo ha sido algo, bueno, importante en tu día a día. Has aprendido a vivir gracias a ese consumo, gracias a eso que te anestesiaba, que te quitaba el dolor, que te hacía sufrir un poco menos, al menos a corto plazo. A largo plazo te acababa jodiendo mucho más y por eso tomaste la decisión, o deberías haber tomado la decisión, de abandonar completamente ese consumo. La cuestión es que para una persona con adicción, tomar la decisión de abandonar el consumo, sea de tabaco, de marihuana, de alcohol, coca, apuestas, tomar esa decisión es algo muy parecido a decidir romper con tu pareja. Es algo muy parecido a iniciar una ruptura. Es parecido también a perder un ser querido. Solo que esta vez es una decisión que tomas tú. Alejarte de alguien que tú crees que te ha traído cosas muy buenas. Cuando una persona vive muchos años en una relación de maltrato, va a haber muchos sentimientos encontrados. Va a haber una cierta dependencia emocional. Va a haber recuerdos de momentos muy placenteros, momentos tal vez incluso felices con la otra persona, que a veces no nos van a dejar observar bien los momentos de maltrato, los comentarios, los insultos y cosas tal vez más serias. Toda la mierda que esa persona te trajese a la vida con sus comportamientos, sus faltas de respeto, que te hiciese sentir pequeña o pequeño. Algo parecido pasa con los problemas de adicción. La mayoría de personas que tienen un problema de adicción van a ver esa conducta adictiva como un exnovio o una exnovia a la que echan de menos. Minimizan los recuerdos sobre los momentos más oscuros de esa relación. Y sobreidealizan, sobreromantizan esos recuerdos positivos, esos momentos de caricias. Se olvidan de los momentos en que les pegaban, a lo mejor. Decidir alejarse de un comportamiento adictivo es muy parecido a decidir romper con una persona que te ha estado maltratando durante muchos años. Va a ser complicado, al menos al principio. Y sí, es probable que durante un tiempo sientas como que has perdido una parte de ti. Has perdido una parte de ti que de verdad definía tu identidad, te definía como persona. A lo largo de los años has aprendido a tener como una especie de alter ego, una especie de personalidad alternativa o como un traje de superhéroe cada vez que salías a beber con tus amigos. Eres la persona más o menos tímida y tal, y cuando bebías suficiente alcohol sentías que eras el putísimo amo. Te convertías en una persona súper extrovertida, que no te callabas nada, que te apuntabas a todo, que tenías un montón de energía, que te ponías a bailar y te acercabas a cualquier persona que te pareciese atractiva para decirle lo primero que te viniese a la cabeza. No tenías filtro y te acabaste enamorando de esa falsa identidad, te acabaste enamorando del disfraz. Te acabaste enamorando de verdad, el traje de Superman. Porque a lo mejor tienes problemas para aceptar la persona que eres cuando no te pones ese traje. Que al final es eso, es un disfraz. Lo mismo ocurre con la marihuana, lo mismo ocurre con la cocaína, lo mismo ocurre con las apuestas. Que te creas el putísimo amo, que te creas más listo que nadie porque crees que tú tienes algún sistema que te va a permitir ganar más que otras personas, o eres más inteligente, bla, bla. Siempre hay una fantasía de control. La cuestión es que cuando efectivamente dejes el consumo, es normal que sientas tristeza, pena, sensación de vacío, angustia, como si se te hubiese muerto un ser querido, o como si estuvieses pasando por una ruptura, ¿vale? Por el cierre de una relación de pareja, y sientes que crees que vas a echar de menos a esa persona durante toda tu vida, crees que vas a echar de menos ese comportamiento adictivo durante toda tu vida. Pero ¿sabes qué pasa cuando la gente tiene una ruptura? Que lo peor siempre es al principio. Al principio
casi siempre te sientes como una mierda. Crees que no vas a ser capaz de vivir sin la otra persona. Crees que lo que has tenido con esa persona ha sido lo más bonito y maravilloso de la vida, que nadie jamás te va a querer de esa manera y que estás ahora mismo saliendo de la mejor etapa de tu vida y que todo lo demás va a ser una absoluta mierda. Lo mismo ocurre al dejar una adicción. Muchas personas tienen miedo a dar el paso porque creen que el resto de su vida no va a tener ningún valor. No va a haber euforia, no va a haber diversión, no va a haber tranquilidad, no va a haber relajación, no va a haber disfrute, no va a haber placer, no va a haber nada, absolutamente nada. Por suerte eso solamente está en tu cabeza. Por suerte eso solamente es parte de esas creencias adictivas, esas falsas fantasías que lo que hacen es, mantenerte más pegado, pegada al comportamiento adictivo. Igual que en las rupturas amorosas, lo peor es al principio. Las primeras semanas o incluso meses, que estás constantemente luchando con la tentación de volver a escribir a esa persona y preguntarle qué tal, y a ver si os veis, y a ver si, fantasear con él, a ver si me va a pedir perdón por todo lo que ha pasado y esto solamente va a ser una pesadilla y vamos a volver a estar juntos, como antes, como si no hubiera pasado nada. Lo mismo ocurre con las adicciones. Durante las primeras semanas o meses te la pasas fantaseando con volver a fumarte un cigarrito, volver a tomarte una copita, volver a apostar 10 euritos, lo que sea, pensando que entonces todo volverá a la normalidad. Pero cuando consigues aguantar y sobrevivir esa primera fase con contacto cero o evitando el recaer en el consumo, llega un momento que compruebas que la vida no solamente no es peor que antes con el consumo. Acabas comprobando mediante tu experiencia que la vida es 1000 veces mejor que con el consumo. Porque pasado el tiempo, aprendes a pasar página. Pasado el tiempo, aprendes a pasar tiempo con otras personas. Aprendes a disfrutar más de tu tiempo a solas. Aprendes a reconectar con tus hobbies, con esas aficiones, cosas que dejaste de hacer pues desde que te juntaste con aquella persona. Vas reconectando con la vida, vas reconectándote contigo mismo o contigo misma. Y pasado un tiempo, sí, a lo mejor te acuerdas de esa persona y piensas, pues me siento mucho mejor. Tal vez en ciertos momentos eches de menos partes de esa relación, pero has comprobado mediante tu experiencia que estás mucho mejor que al principio de la ruptura. De la misma manera, cuando llevas un tiempo sin recaer en ese consumo adictivo, te acabas dando cuenta de que estás muchísimo mejor, de que no era para tanto. Ya has superado el síndrome de abstinencia físico, ya has superado una parte importante del síndrome de abstinencia psicológico, de esa dependencia emocional, porque te has dado el tiempo para aprender a adaptarte a esta nueva fase de tu vida. Entonces sí, es totalmente normal y natural que sientas tristeza, vacío, angustia al dejar un problema de adicción, aunque tú sepas que es algo bueno para ti a largo plazo. Tardarás un tiempo en sentirte diferente. Tu sistema nervioso también necesita un tiempo para adaptarse a toda esta situación y tú necesitas ir acumulando referencias positivas de tu nueva vida sin tabaco, sin alcohol, sin marihuana, sin apuestas, sin coca, etcétera, etcétera, etcétera. Y con el tiempo me acabarás dando la razón, de verdad. Llegará un momento que, superarás lo más difícil del duelo, que superar el duelo por cualquier cosa no significa que deje de dolerte completamente. Hay cosas que te van a doler toda la vida. Superar el duelo significa que aprendes a apañarte con tu vida sin eso que creías haber perdido, básicamente. ¿Las adicciones son más frecuentes en personas con traumas de infancia? La verdad es que sí, totalmente. Cuando una persona sufre situaciones emocionalmente intensas y jodidas que le dejen huella, sí, estadísticamente hablando, tiene más probabilidades de desarrollar problemas de adicción. Y la explicación es extremadamente sencilla. Al final, los comportamientos adictivos son formas de anestesia, son formas de reducir el dolor, aliviarlo a corto plazo. El problema de las drogas es que, entre comillas, funcionan. Funcionan en el sentido de que le dan a la persona lo que está buscando en ese momento, un alivio rápido para un dolor con el que no saben cómo lidiar. Cuando una persona sufre alguna situación abusiva, de emociones muy intensas, en que la persona tal vez se siente amenazada,
le faltan al respeto, abusan de ella de cualquier manera, la persona se puede quedar con esos recuerdos para toda la vida. Y cada vez que rememore esos recuerdos, probablemente va a sentir dolor, por supuesto. Ahora, no todo el mundo desarrolla trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, después de pasar por una situación traumática, entre comillas, ¿vale? Una situación emocionalmente intensa. Por ejemplo, un ataque terrorista, una catástrofe natural, ¿no? Un robo, un abuso, ¿vale? Físico de cualquier tipo. Alrededor de un pequeño porcentaje de las personas que pasan por ese tipo de situaciones desarrollan con el tiempo un problema de estrés postraumático, ¿vale? A lo mejor, según algunas estadísticas, pues alrededor de un 10%. Es decir, muchas personas lidian con ese tipo de situaciones de maneras diferentes, que va a depender de muchos factores, va a depender de la naturaleza del evento, va a depender de las habilidades de afrontamiento que tuviese esa persona, va a depender del apoyo, el apoyo social que la persona reciba al poco tiempo de ser víctima de ese abuso, de esa situación traumática, etc. Hay muchísimos factores a tener en cuenta. Hay personas que, por lo que sea, se recuperan relativamente bien de ciertas situaciones. A lo mejor llamaríamos a eso resiliencia, o creo que muchas personas llamarían a eso resiliencia. Ahora bien, hay algunas pocas personas que sí que se quedan con, bueno, problemas a largo plazo, a raíz de esas experiencias traumáticas, flashbacks, malos recuerdos al entrar en contacto con ciertas situaciones que te recuerden directa o indirectamente a aquel evento traumático, y todo el dolor y sufrimiento que eso conlleva. Las conclusiones a las que acaba llegando la gente después de un evento traumático, por ejemplo, sobreculpabilizarse, responsabilizarse por algo que no dependía de ellas, algo que a lo mejor les hizo otra persona, o es que fue simplemente mala suerte y no podían haber hecho nada por evitarlo ni para merecerlo, ojo. Entonces, hay personas que efectivamente pueden tener problemas de estrés postraumático, pueden tener mucha culpabilidad, problemas de autoestima, todo tipo de problemas psicológicos, incluso trastornos de la personalidad, fuertemente influenciados, ¿vale?, por esos eventos traumáticos. Y ahí, si la persona tiene a su disposición algún comportamiento con potencial adictivo, pues tiene muchas más probabilidades de acabar enganchándose, de acabar haciendo primero un abuso de ese comportamiento con potencial adictivo y después ya un uso adictivo. El ejemplo más sencillo es el alcohol o la marihuana o cualquier sustancia que te ayude a evadirte temporalmente del sufrimiento y de tus pensamientos negativos. Ahí, una persona, por ejemplo, que tenga depresión o una persona que todavía esté lidiando con problemas derivados de ciertas experiencias del pasado, el momento en que se ponga a beber alcohol va a notar muy rápidamente que eso hace que se alivie. A lo mejor te levantas por la mañana y estás todo el día rememorando ciertas situaciones del pasado que te destrozaron por dentro. Y notas que cuando te pones a beber alcohol o cuando te fumas un porro, todo eso se suaviza, esas voces entre comillas, esos pensamientos se acaban acallando, baja mucho el volumen, incluso se callan completamente durante un rato. Para una persona que está sufriendo mucho, eso es como el cielo. Entonces la persona, al notar eso, tiene muchas más probabilidades de volver a repetir esa conducta. Esa conducta que le ha ayudado a anestesiarse temporalmente de esas situaciones, de esos pensamientos, de ese sufrimiento emocional. Entonces, si la persona empieza a hacerlo más a menudo, con el tiempo irá desarrollando tolerancia, con el tiempo irá necesitando dosis cada vez mayores o llevar a cabo el comportamiento adictivo con mayor frecuencia para poder sentir lo mismo. Y claro, al escalar el consumo y su frecuencia, también aumentarán las probabilidades de tener problemas, hasta llegar al punto de adicción, de dependencia física y mucha dependencia emocional, que la persona crea que su único espacio santuario son esos momentos en que está consumiendo, está bebiendo alcohol, en que está fumando porros, lo que sea. Por eso las personas que sufren traumas en la infancia o en cualquier otro momento de su vida tienen más probabilidades de desarrollar problemas de adicción.
porque esas conductas adictivas pueden cumplir para ellas esa función de automedicación, esa función de anestesia emocional que no saben encontrar en otro sitio. Porque tal vez no han sabido ayudarles en terapia, tal vez no hayan ido nunca a terapia, tal vez hayan estado solamente tomando medicamentos psiquiátricos y eso les dé miedo, o eso tampoco les haya terminado de solucionar el problema. No es fácil lidiar con una situación así, no es fácil lidiar con traumas del pasado, no es nada fácil. Por eso es tan importante para este tipo de personas el ir a terapia cuanto antes, para que le ayuden a ir, efectivamente, hablando de esas situaciones traumáticas para ponerlas en perspectiva, para poder coger cierta distancia. Para coger distancia primero tenemos que reducir la distancia, primero tenemos que acercarnos a eso, primero tenemos que hablar de aquello, porque el germen de la adicción es la evitación. La conducta adictiva es una conducta de evitación, es el evitar pensar en aquello que te ha hecho tanto daño. Y eso es justamente lo que se hace en terapia, hablar de aquello que te hizo tanto daño, de esas personas que te hicieron tanto daño, y ponerlo todo en perspectiva, e ir identificando esas creencias tóxicas que te están haciendo tanto daño. Tal vez todavía pienses que aquello que pasó fue culpa tuya, tal vez todavía pienses que eres responsable de aquello que te hicieron o aquello que te pasó. Tal vez tienes ciertos asuntos que resolver para darles la vuelta, reencuadrarlos, darles un nuevo significado, cambiar las creencias que tienes sobre ese evento, pero también sobre ti mismo, sobre ti misma. Y eso no lo hace la marihuana, eso no lo hace el alcohol, ¿vale? Eso no lo hace ninguna sustancia adictiva. Te anestesian durante un rato, te duermen durante un ratito, pero no solamente no solucionan el problema traumático, no lo hacen desaparecer, sino que además lo empeoran, porque te entrenan para que cada vez que algo te recuerde mínimamente a esas situaciones traumáticas, te sientas indefensa y te pongas a beber o te pongas a fumar. Busques rápidamente, te agarres como un clavo ardiendo a esa conducta adictiva. Por eso es tan importante la terapia, especialmente para las personas que tienen un problema de adicción, derivado de esos problemas traumáticos, ¿no? Entonces, ya sabéis, yo siempre digo a la gente que sí, se pueden superar algunos problemas de adicción a solas y sin ayuda, pero son una minoría. Y además es extremadamente difícil, es una manera de hacerte las cosas mucho más difíciles, especialmente si estás cargando una mochila muy pesada por cosas que hayan ocurrido anteriormente en tu vida, por diferentes problemas psicológicos que te estén haciendo difícil la vida, porque acabarás teniendo muchas más probabilidades de seguir empeorando esos comportamientos adictivos si esa es tu única estrategia para lidiar con el malestar. Por eso es súper urgente que te den otras herramientas nuevas con las que aprender a lidiar con ese malestar y volver a disfrutar de tu vida, y volver a ser tú, y volver a, aprender a vivir tu vida a pesar de los malos recuerdos. No hay nada que pueda borrarte totalmente de la cabeza esos malos recuerdos. Nada, lo siento mucho, ni siquiera la terapia. Ahora bien, lo que sí que puede hacer la psicoterapia es ayudarte a volver a vivir tu vida a pesar de esos malos recuerdos y volver a disfrutarla incluso, y que cada vez duela menos. ¿Qué es el mono psicológico y en qué se diferencia del mono físico de las adicciones? Para empezar vamos a aclarar qué es el mono físico, el síndrome de abstinencia físico en las adicciones. Mira, cuando tú te acostumbras a tener que consumir nicotina, THC de la marihuana, el alcohol, etcétera, etcétera, y cualquier otra sustancia adictiva, tu cuerpo con el tiempo va a desarrollar cierta dependencia, cierta tolerancia, se va a ir acostumbrando a esas sustancias que, son bastante potentes para el organismo. Llegará un momento en que tu cuerpo aprenda a funcionar alrededor de esas sustancias químicas. Y entonces llegará un momento que cuando intentes parar el consumo, tu cuerpo dirá, ¿qué cojones está pasando? Y entonces empezarás a sentir un montón de síntomas físicos de abstinencia. Malestar físico, dolores de cabeza, dolores de estómago, mareos, temblores, sudores, ansiedad, mucha más irritabilidad, problemas para dormir y un montón de cosas más que van a variar según la genética, según el metabolismo de cada persona. Obviamente van a depender de la droga, de la sustancia, de las cantidades, de lo alto que fuese el consumo de la persona, etcétera, etcétera. El síndrome de abstinencia físico
suele tardar en desaparecer unos pocos días o semanas, puede que incluso meses, dependiendo de la persona, de la sustancia. En la mayoría de los casos, lo peor son los primeros días o la primera semana, el primer par de semanas, en la mayoría de los casos. Y a partir de ahí, los síntomas físicos del síndrome de abstinencia se van suavizando. Tú dejas de fumar tabaco y lo más jodido suele ser la primera semana. A partir de ahí, para la mayoría de la gente, la cosa se suaviza muchísimo más. Algo parecido con el alcohol. A lo mejor ese síndrome de abstinencia para otras personas pues puede durar más, que de nuevo va a depender mucho de la persona y del tipo de consumo que llevase. Ahora bien, aparte de todo el síndrome de abstinencia físico, va a estar el mono psicológico, el síndrome de abstinencia psicológico o emocional, que ese ya puede durar más que unos pocos días o semanas o meses. Puedes tardar incluso años en superarlo. ¿Qué cojones es el mono psicológico? Básicamente es el conjunto de dificultades emocionales y psicológicas que tú vayas pasando para aprender a vivir sin esa sustancia, sin ese comportamiento adictivo. Piensa que cuando desarrollamos dependencia por algún tipo de consumo, llega un momento en que no solamente nuestro cuerpo se acostumbra a la sustancia, sino que también nuestra mente se acostumbra a los efectos facilitadores de esa sustancia o comportamiento. Piensa en el alcohol, es la droga social por excelencia. La gran mayoría de la gente se acostumbra a tener que beber alcohol en el día a día para lidiar con la ansiedad social. Lo primero que notas después de beber un poquito de alcohol es que te olvidas rápidamente de tus inseguridades a nivel social, de tus problemas de autoestima, de los pensamientos negativos diciéndote lo gordo que estás, lo fea que eres, lo mal que caes a la gente, etcétera, etcétera. Por eso el alcohol es un lubricante social, es el lubricante social por excelencia. Cuando fumas tabaco, a lo mejor esos efectos estimulantes de la nicotina te dan la sensación de que estás más atento, más enfocado en lo que sea que estés haciendo y te sirve para marcar las diferentes pausas. A lo mejor cuando fumas marihuana te acostumbras a que eso te ayude a frenar el ritmo de tus pensamientos, especialmente cuando has tenido un día de trabajo pues bastante ajetreado, ¿vale? O agobiante, por decirlo de alguna manera. Cuando tú te acostumbras a esas facilitaciones, ¿no? A esas facilidades que te da el consumo, empiezas a depender psicológicamente. Te acostumbras a no saber cómo lidiar con diferentes problemas sin esa sustancia, sin ese comportamiento adictivo. Llega un momento en que tú también te acostumbras a que eso sea lo más fácil. Me refiero, hay sustancias y comportamientos que se vuelven adictivos precisamente porque son mucho más sencillos que hacer cualquier otra cosa, ¿vale? Escribir en un diario tus pensamientos negativos y aprender a lidiar con tus problemas de ansiedad poco a poco y yendo a terapia cuesta muchísimo más trabajo y esfuerzo que simplemente abrir una lata de cerveza, una botella de vino y ya está. Entonces psicológicamente nos vamos acostumbrando a hacer lo más fácil para lidiar con las dificultades del día a día. Por eso tenemos más probabilidades de desarrollar dependencia, especialmente cuando estamos cansados, o llevar a cabo consumos problemáticos cuando estamos cansados, porque bueno, no nos queda mucha energía para optar por opciones que requieran de más esfuerzo. El mono psicológico es que cuando una persona lleve días, semanas, meses sin consumir una sustancia, intentando no consumir una sustancia adictiva, pues que le dé miedo a afrontar la vida. Sienta vértigo al imaginarse diferentes situaciones del día a día sin su anestesia favorita, enfrentándose a ellas a pelo, que es lo que pasa a la mayoría de la gente con todo tipo de problemas psicológicos. Llega un momento que en terapia tenemos que recomendarles que hagan sesiones de exposición, que vayan planificando maneras de entrar en contacto con aquello que les da miedo. Cuando una persona tiene problemas de ansiedad, agorafobia, ataques de pánico en espacios abiertos o con mucha gente, sí, vamos a ir trabajando los pensamientos de la persona poquito a poquito, pero también vamos a ir animando a la persona a planificar situaciones en las que pueda, bueno, ponerse en contacto con esas situaciones que le dan ansiedad, ¿vale? Esas situaciones con mucha gente, hay un perro por ahí ladrando, esas situaciones con mucha gente en espacios cerrados, espacios demasiado abiertos, dar un discurso, una presentación delante de mucha gente o lo que sea. La persona va a tener que exponerse poco a poco. Ahora, esto también pasa con las adicciones. Cuando una persona tiene un problema de adicción, lo más normal es que le coja miedo a exponerse a la vida en general sin eso que tanto le ayudaba, porque la persona no ve ese comportamiento adictivo como algo malo.
Al contrario, lo ve como algo positivo, lo ve como una salvación, lo ve como una medicina. Es muy importante entender esto, entender la función de automedicación, la función ansiolítica que siempre hay detrás de los comportamientos adictivos. Entonces, una persona que tenga un problema de adicción, tarde o temprano va a experimentar ese mono psicológico, ese miedo a lidiar con situaciones sin los comportamientos adictivos. Va a pasar por situaciones en que sienta vértigo por, bueno, no anestesiarse, porque va a estar convencida de que la única manera de sobrevivir a esa situación va a ser facilitándoselo. Me estoy acordando ahora mismo de una sesión de terapia del otro día con una persona, es ya la primera o segunda sesión, no me acuerdo, y esta persona me describía que dentro de unas semanas pues iba a tener un evento del trabajo, no tenía ni putas ganas de ir, no le apetecía nada, y que además en ese evento, que era una especie de entrega de premios o no sé qué, iba a tener que dar un discurso, hablar en público, todo eso. Y lo estaba anticipando con ansiedad. Ella ya me estaba diciendo, mira, mi mente no para de apedrearme, de taladrarme, diciéndome, guárdate un poco de cocaína y ese es el premio que te vas a dar en cuando termines el discurso. O te vas a meter tantas copas de alcohol antes del discurso para poder hacerlo bien sin sufrir demasiado. El mono psicológico es que nos imaginemos situaciones extremadamente dolorosas y difíciles si no nos anestesiamos. Y que estemos planificando constantemente volver a consumir, bueno, solo un cigarrito, solo un porrito, solo una copita, solo otra rara de coca, solo apostaré 5 euritos. Es cuando te imaginas que no vas a ser capaz de vivir tu vida, de sobrevivirla siquiera, sin ese maldito consumo que tanto daño te haya hecho. ¿Vale? Esa es la diferencia principal entre el mono psicológico y el mono físico. El mono físico, el síndrome de abstinencia físico, se pasa, dependiendo de la persona, pues en cuestión de días, semanas, puede que un mes y pico, puede que haya episodios concretos esporádicos de me siento mal o lo que sea, pero el mono psicológico puede tardar años en superarse. Por eso es tan importante, adivínalo, ir a terapia, ir poniendo estas situaciones en perspectiva, ir aprendiendo nuevas estrategias, nuevas herramientas que te sirvan para lidiar con esas situaciones que te dan ansiedad, que te dan inseguridad, que te dan angustia, que te dan miedo, que te deprimen, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la creencia más importante que hay que eliminar cuando se quiere superar un problema de adicción es que ese comportamiento adictivo era medicinal y era bueno para nosotros. Al contrario, hay que aprender a verlo como una mierda, ¿vale? Como una mierda que te hacía un montón de daño, ¿vale? Ponerlo todo en perspectiva, y además hay que ir reforzando en la persona la creencia de que va a ser capaz de lidiar con las diferentes situaciones difíciles de la vida con sus propios recursos, con sus propias habilidades. Ahora, esto hay que entrenarlo, esto hay que practicarlo, y por eso los procesos de psicoterapia son tan importantes. ¿Por qué tantos adictos vuelven a consumir diciendo eso de solamente por una vez? Solamente una vez más, solo un cigarrito más, solo un porrito más, solo una copita más, solo una apuesta más. El problema es que las personas que tienen problemas de adicción tienen muchas dificultades para pensar en las consecuencias a largo plazo. Y solamente piensan en la gratificación instantánea. Les cuesta mucho salir de ahí. Es parecido como cuando sales de una ruptura, ¿vale? Bueno, sales de una relación, tienes una ruptura y tienes momentos de echar de menos a la otra persona, tienes momentos de olvidarte de todo lo malo que ha pasado entre vosotros, toda la mierda que has tenido que aguantar en esa relación, qué cosas ocurrieron que te llevaron a tomar la decisión de terminar con la relación, y a veces fantaseas con volver a estar con esa persona, volver a acariciarla, volver a dormir con ella, volver a despertarte con ella, volver a hacer las cosas maravillosas que hacíais. En esos momentos de secuestro mental, la mayoría de la gente solamente está pensando en la nostalgia. La mayoría de la gente solamente está pensando en los buenos recuerdos sobre los mejores momentos de vuestra historia. Cuando las personas con adicciones fantasean con volver a consumir, prometiéndose que va a ser solamente una vez, ahí se están dejando llevar por la nostalgia. Y no están pensando en la última etapa de sus consumos. No están pensando en la última etapa, que es donde se dieron cuenta de que ese consumo les estaba dando problemas, había consecuencias negativas, etc. La mayoría de la gente no piensa en la última etapa de esa relación tóxica con el comportamiento adictivo. La mayoría de la gente piensa solamente en los buenos recuerdos de las primeras fases, la fase de luna de miel,
Esos primeros años donde, bueno, bebías alcohol y solamente te lo pasabas bien. Te hacías alguna rayita de coca o pastillas o lo que sea y te lo pasabas muy bien, y a la mañana siguiente pues te levantabas bastante bien, eras más joven, tu cuerpo estaba más fuerte, no habías desarrollado tolerancia, tu cuerpo no estaba tan cascado, cerebralmente no tenías todavía dependencia, y bueno, ahí parecía que todo iba bien. De la misma manera que al final de una relación tóxica, muchas personas solamente se acuerdan de esos momentos menos dolorosos del principio. Cuando todo era emocionante con la otra persona, cuando todo era excitante, cuando la estabas conociendo y todo parecía nuevo. Y la otra persona solamente era cariñosa. No os habíais cansado el uno del otro. No os habíais atrevido a faltar al respeto al otro. No os habíais atrevido a, bueno, dejar de lado las necesidades del otro. No os habéis vuelto tan egoístas. O la otra persona no había empezado a tratarte como una mierda todavía. Lo mismo pasa con las adicciones. Cuando los adictos fantasean con un cigarrito más o una copita más o lo que sea, no se están acordando de la etapa más reciente de sus consumos, la que les trajo todos los problemas y la que les mandó la vida a la mierda. Se acuerdan solamente de los primeros años, se dejan llevar por la nostalgia, por esos recuerdos de los primeros momentos, los primeros años en los que se lo pasaban muy bien, se fumaban, yo qué sé, un porrito de vez en cuando, se lo pasaban muy bien, no tenían paranoias, no sentían la necesidad de fumarse 10 porros al día o fumarse un paquete entero de tabaco, no tosían sangre, no tenían el hígado destrozado, no tenían que beberse 10 copas para pasárselo medio bien con la gente, y no se sentían como una mierda cuando intentaban aguantar un rato sin consumir, porque no tenían síndrome de abstinencia. La gente fantasea con ese solamente voy a tomar una vez, porque, bueno, añoran esos momentos, por supuesto, añoran esos momentos del pasado en los que todo parecía mucho más sencillo, en los que parecía que no tenían que pagar ningún precio por obtener todo ese placer que ese comportamiento adictivo les daba. De la misma manera que una persona, después de haber pasado por una ruptura, a lo mejor por momentos solamente se acuerda de las mejores épocas con aquella persona, a pesar de que al final pues todo fuese súper dramático o incluso súper doloroso. Cuando una persona tiene problemas de adicción, tiende a fantasear con el control, tiende a fantasear con la posibilidad de volver a consumir, volver a quedar con la otra persona y que todo vuelva a la normalidad. Que todo ha sido una pesadilla, un mal sueño. Y fantasear con, bueno, pues si lo hablamos, tal vez lo arreglemos. Tal vez me perdone, tal vez yo le perdone, tal vez me pida perdón, tal vez ya seamos mucho más pacientes el uno con el otro y todo empiece a ir bien de una maldita vez y podamos dejar atrás esta última mala etapa, que ha sido solamente una pesadilla. Algo parecido les pasa a las personas con problemas de adicción, a sustancias o comportamientos adictivos, que están fantaseando con que llegue algún momento en que efectivamente puedan volver a consumir sin que pase nada malo. Ahí es donde empieza ese voy a tomar solamente un poquito, que para muchas personas también es querer hacer un experimento. Echan tanto de menos el consumo, echan tanto de menos esa sensación de anestesiante ante el malestar de la vida, que, bueno, se dicen a sí mismas, bueno, como ya llevo un tiempo sin fumar, como ya llevo un tiempo sin beber o lo que sea, voy a probar un poquito, voy a probar solamente un poquito y a ver qué tal me sienta. A ver qué tal me sienta, y si me sienta bien, pues ya está, eso significa que podemos volver a estar juntos. Es el autoengaño por el que pasan tantas personas en diferentes momentos de la vida. Es un dejarte llevar demasiado por ese deseo de gratificación instantánea, porque eso es al final lo que se ha ido promoviendo con el patrón de conductas adictivas. Te acostumbraste a que ese comportamiento fuese tu principal vía de escape ante los problemas de la vida, ante el malestar. Aprendiste que también ese comportamiento era jodidamente efectivo porque no tenías que hacer prácticamente ningún esfuerzo. Te sacabas el cigarrillo del paquete, lo encendías, te armabas un porro, abrías una botella de vino, una lata de cerveza, lo que sea, y ¡pum! Rápidamente parecía que todos tus problemas se iban y desaparecían. Eso es lo que pasa cuando una persona tiene un problema de adicción, que se acostumbra a no tener que esforzarse casi nada para hacer desaparecer el malestar psicológico. Eso al final es mentira, eso al final es una ilusión.
la gente con problemas de adicción se deja llevar tanto por esos pensamientos de venga, solo uno más y ahí. Porque ahí se están haciendo una promesa de control, se están haciendo una promesa de, bueno, solamente me voy a fumar uno, solamente me voy a beber una copita, pero se olvida muy rápidamente de que ya habían comprobado perfectamente que no podían fumarse solamente uno, o que no podían beberse solamente una cerveza, o hacerse solamente una raya de coca, yo qué sé, 2 veces al año. Lo habían comprobado un montón de veces, por eso se dieron cuenta de que tenían un problema de adicción, porque ya no podían controlar el consumo. Entonces muchas veces la gente fantasea con que mágicamente ahora sí que vayan a ser capaces de controlar el consumo. Pero ¿cómo cojones vas a controlar el consumo si no lo has controlado nunca? ¿Por qué vas a ser capaz de controlarlo ahora? Porque en el momento que vuelvas a consumir, esas conexiones neuronales relacionadas con el consumo se van a volver a activar porque no desaparecen, se quedan ahí en tu cerebro para toda la vida. Por eso que dicen de que las adicciones son para toda la vida, no en el sentido de que no se puedan superar, sino en el sentido de que la persona va a tener que estar alerta el resto de su vida, la persona no va a volver a poder disfrutar, entre comillas, de ese consumo sin que le lleve luego a más problemas y a perder el control. No va a ocurrir, en la gran mayoría de los casos no ocurre. Por eso es tan importante que la persona aprenda a identificar, que tú aprendas a identificar esos pensamientos planificadores del consumo, esas fantasías de control, esos, bueno, un cigarrito y ya está, un porrito y ya está, o una rayita y ya está, voy a echar 5 euritos en las apuestas y tal y a ver qué pasa. Porque tienes que recordarte a ti mismo, a ti misma, que eso nunca te ha llevado a ningún buen sitio. O sea, ¿por qué vas a obtener resultados diferentes haciendo lo mismo que hacías en el pasado? Lo único que te va a traer resultados nuevos va a ser hacer algo diferente. Y eso es lo que te tienes que recordar constantemente. Por eso es tan importante que la gente con adicciones se prepare sistemas de recordatorios. Porque es fácil que se os olvide rápidamente toda la mierda que habéis pasado al final de vuestra etapa de consumo. Y que os pongáis a fantasear con la nostalgia, con los recuerdos de la fase de luna de miel, esa época de hace un montón de años cuando parecía que os lo podíais pasar bien de gratis sin tener que pagar ningún precio. Muchas personas me preguntan que cuál es mi opinión sobre el consumo controlado como objetivo terapéutico en las adicciones. Lo primero que me viene a la cabeza es que tienes que salir corriendo, ¿vale? Si un terapeuta, si un supuesto experto en adicciones o sanitario te recomienda que después de un problema de dependencia busques el consumo controlado, te está confirmando que no tiene ni puta idea de lo que está haciendo, ¿vale? Desgraciadamente hay muchos profesionales así, que no saben hacer su trabajo o están bastante mal informados o tal vez tienen incluso otros intereses diferentes. La cuestión es que cuando una persona tiene un problema de adicción, ha demostrado mediante sus acciones que efectivamente no puede controlar ese consumo. Y hay muchas personas que a lo mejor pues saben bastante de ciertos temas, ¿no?, en psicoterapia y tal, pero se creen que los problemas de adicción son exactamente igual que el resto de, yo qué sé, malos hábitos, ¿no? Tipo, bueno, pues si tienes, por ejemplo, un problema de conducta alimentaria, tal, tienes malos hábitos alimenticios, pues obviamente el objetivo no va a ser eliminar los ultraprocesados por completo de tu vida. El objetivo no va a ser hacer que, yo qué sé, que nunca vuelvas a comer azúcar ni nada por el estilo, porque eso nunca funciona, eso al contrario te acaba provocando más atracones. Entonces habrá muchos profesionales, realmente la mayoría de los que están bien formados, que ayudarán a la persona a cambiar su relación con la comida. No a evitar, yo qué sé, comerse un donut o comerse una pizza, porque ese es precisamente el comportamiento que le habrá llevado a desarrollar otros problemas, sino que le ayudarán a, bueno, aprender a disfrutar de esas cosas en niveles, frecuencias, pues más saludables y equilibrados. Básicamente que la persona, jolín, se permita comer según qué cosas sin sentir culpabilidad ni nada. Ahora bien, es que las conductas adictivas no son lo mismo que los problemas de conducta alimentaria, ¿vale? O que otros malos hábitos o problemas de conducta. ¿Por qué? Porque hay una serie de cambios cerebrales bastante fuertes. Mira, no se puede desarrollar adicción a los tomates o a la paella por mucho que te guste, ¿vale? Hace falta que o la sustancia o el comportamiento adictivo, por ejemplo las apuestas, tiene que tener una serie de características que hagan ciertos clics en el cerebro, que promuevan que se genere una dependencia muy fuerte y muy rápido. Y esos cambios cerebrales son para toda la vida, están ahí para toda la vida. Entonces, una persona que ha desarrollado dependencia al alcohol, o a la marihuana, o a la cocaína, o a las apuestas o lo que sea, es extremadamente difícil
que se ponga a repetir ese comportamiento sin tener problemas. Ahora seguro que me va a venir un montón de gente en los comentarios, pues yo he sido alcohólico y estoy bebiendo alcohol y no me pasa nada. Ya bueno, eso dices tú, ¿vale? Eso dices tú, ¿vale? Si tenías un problema de dependencia y has vuelto a consumir y no te está pasando nada, dale tiempo. La cuestión es que tu caso no representa al resto de la humanidad. Ojalá, pero no. Luego, además, es que no has tenido problemas todavía. Muchas personas que tienen problemas de adicción, después de un tiempo sin consumir, vuelven a beber, vuelven a fumar o lo que sea, tienen un desliz y el primer día pues no ocurre nada. El primer día no ocurre nada, se fuman un cigarrito y no pasa nada, se fuman un porrete y no pasa nada, se toman una copita y no pasa nada, y ya está. Pero luego se confían, porque piensan, sacan conclusiones y piensan, oh, esto debe significar que ya no tengo ningún problema de adicción, esto debe significar que ya puedo volver a beber, Pero es que esas conexiones neuronales se quedan ahí para toda la vida. Entonces, aunque la persona consiga volver a beber, a consumir durante un tiempo, tarde o temprano va a volver a tener problemas, tarde o temprano va a volver a lanzarse, va a volver a caer en picado alrededor de ese comportamiento adictivo y le va a volver a dar problemas. Vuelvo a lo que comentaba antes de los trastornos de la conducta alimentaria, de la comida. Necesitamos comida en el día a día, pero tú no necesitas fumar, tú no necesitas alcohol, tú no necesitas coca, tú no necesitas apostar para disfrutar de la vida. Al contrario, cada vez que me viene alguna persona que me dice, oye, mira, está trabajando una persona, tal, me ha ayudado mucho, ya llevo X tiempo sin consumir, pero me ha dicho que ahora ya podemos ir buscando el tema del consumo controlado. ¿Qué opinas? Yo les digo, a ver, me parece muy mal profesional, me parece un error garrafal. O sea, ¿por qué ibais a intentar volver a ese consumo, a esa conducta que te había traído tantos problemas, que era precisamente el origen de que estuvieses trabajando en un primer momento? Ahora estás bien, ahora llevas X meses bien, ¿por qué? Porque estás sin consumir, joder, porque estás sin consumir, cojones. Entonces, ¿por qué vas a ponerte a consumir otra vez? ¿Por qué vas a ponerte a consumir otra vez? Para volver a perder todos los beneficios, volver a perder todas las ventajas que habías ganado, todos los avances y volver a la casilla de salida. Porque tarde o temprano, si vuelves a ese consumo, vas a empezar a perder la calidad de sueño, vas a empezar a perder esa resistencia que habías ganado a la ansiedad, vas a empezar a perder práctica en todas esas estrategias que habías aprendido para lidiar con la ansiedad, porque vas a volver a anestesiarte en el día a día con ese comportamiento que tantos problemas te había traído en el día a día. O sea, ¿qué profesional de la salud mental de pacotilla iba a recomendarte que volvieses a fomentar ese comportamiento adictivo en tu vida? Esto suele venir de la ignorancia, esto suele venir de la falta de formación, esto suele venir de la falta de comprensión sobre qué cojones son los problemas de adicción. Porque además, si una persona con una figura de autoridad, digamos, un profesional, te dice que vas a poder controlarlo si te esfuerzas y tal, ¿qué va a ocurrir? Que vas a intentar controlarlo, vas a volver a intentar consumir con las mismas fantasías de control que al principio. Vas a pensar que efectivamente tú vas a poder controlarlo, y cuando te pegues la primera hostia, cuando tengas la primera buena recaída, la primera pérdida de control, te vas a sentir súper culpable. Te vas a sentir súper culpable, vas a empezar a pensar que es que no tienes fuerza de voluntad, y en lugar de esforzarte en directamente no consumir, vas a esforzarte en seguir consumiendo, pero intentar consumir con control, ¿vale? Con control, que no pase nada, etcétera, etcétera. Y entonces, coño, hemos vuelto a la casilla de salida. Porque eso de intentar consumir con control ya era lo que tú estabas intentando antes de empezar a ir a terapia. Entonces, ¿por qué vas a volver al principio? Además, lo que me parece fatal por parte de ciertos profesionales es que al recomendar a alguien que busque el consumo controlado y ya está como si nada, están implicando que ese es el mejor objetivo, porque la vida no se puede disfrutar sin beber alcohol, o no se puede disfrutar sin fumar porros, o sin fumar tabaco, o sin tomar cocaína de vez en cuando, o sin hacer alguna apuestita de vez en cuando. Te están transmitiendo que no hay suficientes fuentes de placer en la vida y que tienes que esforzarte por mantener esa conducta adictiva. Que solamente tuviste problemas pues porque eras tontito y ya está. Por eso me cabreo tanto cuando la gente me viene con estas preguntas de que, joder, han tenido la mala suerte de cruzarse con algún profesional
que dice que sabe de adicciones y que les está recomendando que busquen un consumo controlado. Es que entonces te están transmitiendo que no se puede vivir sin alcohol, que no se puede vivir, que no se puede disfrutar de la compañía de otras personas sin alcoholizarte, sin anestesiarte. Te transmiten que no se puede uno relajar o divertirse o lo que sea sin fumarse un porro por las noches, que uno no va a poder dormir ni relajarse sin tener que drogarse ni anestesiarse. Eso es lo más tóxico que puede hacer un supuesto profesional. Entonces, tengo una muy mala opinión sobre eso de irle a una persona con problemas de adicción y decirle, bueno, y en cierto momento vamos a buscar el consumo controlado. No, no. Hay que ajustar las expectativas de la gente. Hay que aclarar a la gente lo antes posible que ese consumo controlado no es una opción y tampoco es una opción deseable. Cuando la persona lleve X semanas o meses sin consumir y haya sido capaz de disfrutar de los beneficios y ventajas de la vida sin ese consumo, ahora hay que esforzarse en mantenerlo, porque esos beneficios son resultado directo de haber evitado el consumo, de haber aprendido a vivir de otra manera. Entonces, ¿por qué no apoyar a la persona a la hora de construir esa vida en la que no necesita anestesiarse, en la que puede tener comportamientos saludables y que no tiene que estar envenenándose ni gastarse dinero en veneno ni en cosas que le van a destrozar la salud mental tarde o temprano? ¿El problema de adicción es solamente otro síntoma de ansiedad? Pues por mucho que joda a algunas personas, es bastante probable que sí. Mira, los problemas de adicción la mayoría de las veces no son el problema principal. La mayoría de las veces son consecuencia de otro problema psicológico, eso que llaman patología dual, el hecho de que la persona tenga un problema de adicción y además otro problema, depresión, problemas de ansiedad, trastorno de la personalidad, cualquier otra cosa. La cuestión es que muchas veces los patrones de conductas adictivas, es que cuando hablamos de adicción tenemos que hablar de conductas, ¿qué hace? No es que, o sea, adicto no es algo que seas, es algo que haces, te comportas como un adicto. Y esos patrones de conducta adictiva son en sí mismos conductas de escape, conductas de evitación, para evitar sentir otro tipo de malestar, para evitar sentir algo desagradable o doloroso. Cuando hablamos de problemas de ansiedad, hablamos de personas que efectivamente tienen estrés, ¿vale? Y tienen bastante malestar emocional en algunas situaciones que les dan miedo. Y sabemos que la persona tiene un trastorno de la ansiedad cuando desarrolla pues, un conjunto de conductas para evitar eso que le da miedo, eso que le activa la ansiedad. En muchas ocasiones pues, es algo bastante sofisticado, es un sistema de conductas de evitación bastante sofisticadas. Cuando una persona tiene un problema de adicción, acaba aprendiendo que esa conducta adictiva es la única manera, la principal manera de, evitar, hostia, qué rápido que van esos, de evitar aquello que le daba miedo, aquello que le causaba dolor. Y eso es tal cual un trastorno de la ansiedad. Cuando una persona tiene un trastorno de la ansiedad, aprende a evitar aquello que le activa la ansiedad. Si tienes, por ejemplo, una fobia, que es un tipo de trastorno de la ansiedad, pues aprendes a hacer todo lo que puedas para evitar aquello que te activa la fobia. Tienes fobia a las arañas, tienes fobia a volar en avión, pues evitas por todos tus medios montar en avión. Lo mismo con todo lo demás. Si una persona tiene, por ejemplo, agorafobia, que es un trastorno de ansiedad alrededor de las situaciones o que hay espacios abiertos, o que hay, por ejemplo, mucha gente, o tal vez espacios cerrados, y que la persona tiene la sensación de que si se siente mal no va a tener salida y va a quedarse atrapada, por ejemplo. Entonces la persona evita ese tipo de situaciones, evita las situaciones con mucha gente, pues en espacios muy cerrados o espacios muy abiertos, etcétera, etcétera. Claro, al final el problema no es tanto sentirse mal en esas situaciones, sino todo lo que la persona llega a hacer para evitar entrar en contacto con aquellas situaciones. Tú tienes un problema de ansiedad, si lo que estás haciendo para no sentir ansiedad te está perjudicando en la vida, te está limitando en la vida, te está haciendo perderte cosas que a lo mejor para ti son importantes, ¿no? No sé si tengo fobia a las serpientes, a lo largo de mi vida pues no he tenido mucho contacto con serpientes.
Probablemente, aunque confirmase que tuviese fobia a las serpientes, dudo mucho que me lo trabajase en terapia, porque bueno, en los lugares que suelo frecuentar no hay muchas serpientes y tampoco es que mi sueño sea ser, yo qué sé, domador de serpientes ni nada por el estilo. Entonces, eso no tendría grandes consecuencias negativas en mi vida, el no trabajarme ese problema, si lo tuviese. Porque es algo bastante lógico y natural tener canguelo ante las serpientes, porque pueden ser animales bastante chungos, ¿no? Algo parecido pasa con los problemas de adicción. Al final, los problemas de adicción en muchos casos son el síntoma de otro problema subyacente. Profundos problemas de autoestima, problemas de depresión, trastornos de la ansiedad, trastornos de la personalidad, problemas familiares. Al final la gente se agarra a las conductas adictivas como una manera de anestesiarse ante esos problemas que tienen en la vida y con los cuales pues no saben bien cómo lidiar. Al final la gente se droga porque cree que esa es la única manera de resolver ese problema que tienen. Y al final pues eso nunca es la solución, acaba convirtiéndose en un problema más gordo todavía que al principio. Entonces sí, muchas veces los problemas de adicción son un síntoma más de un problema de ansiedad o de depresión, cualquier tipo de problema psicológico. No sé si estará escuchando el viento, menos mal que me he puesto la cosita esta, ya veré luego si el viento está destrozando mucho el audio. La cuestión es que esto que estoy contando creo que es bastante importante, porque hay mucha gente que pone el foco demasiado en el comportamiento adictivo, en plan, no te drogues, no te drogues, no te drogues, tal, como si fuese tan fácil, y se olvidan de la función que está cumpliendo esa conducta adictiva en el día a día. A esta persona le está sirviendo esta conducta adictiva para escapar de otro problema que tiene. Y hasta que la persona no encuentre nuevas soluciones para esos problemas que tiene, el comportamiento adictivo va a seguir atrayéndole, va a seguir viendo valor en ese comportamiento adictivo. No va a verlo como un problema, sino que va a tender a verlo como una solución, como un exnovio al que echas mucho de menos a pesar de que te haya pegado, ¿vale? Eso es súper importante de entender. Lo tienen que entender, ¿verdad?, los familiares, los seres queridos, la pareja, y especialmente las personas que tenéis un problema de adicción, porque ponéis todo el foco en no tengo que drogarme, no tengo que drogarme, no tengo que drogarme, y obviamente eso es importante, pero es que el dejar de drogarte es solamente el primer paso. Todo lo que tienes que hacer después es ir exponiéndote poco a poco a esas situaciones que te daban tanto miedo e ir averiguando cómo aprender a lidiar con ellas sin sentirte abrumado o abrumada, como haríamos con cualquier otro problema de ansiedad. Al final la lógica es más o menos la misma. Esas situaciones o esas emociones desagradables que tú intentabas evitar mediante el consumo adictivo, ¿vale? ¿Qué es lo que vas a hacer de manera diferente para poder ir enfrentándote a estas situaciones sin verte abrumado o abrumada, sin tener que ir a drogarte? Vas a tener que encontrar otras herramientas. Muchas de esas herramientas las vas a encontrar en terapia. Los expertos en adicciones pues te van a ir equipando con herramientas y estrategias para ir resolviendo esos problemas poco a poco, o ir al menos apañándote con ellos de la mejor manera posible. Y muchos de los insights más importantes los vas a obtener en el meollo de la cuestión, haciendo el trabajo de campo. Me refiero, los psicólogos podemos darte pautas para aprender a, yo qué sé, mejorar tu relación con tu familia. Pero si no hablas con tu familia, no vas a averiguar cuáles son los verdaderos problemas que hay con tu familia. ¿Qué es lo que ocurre cuando intentáis tener una conversación y que al final la cosa siempre acaba escalando a una discusión? ¿Eres tú quien acaba escalando el conflicto? ¿Son tus familiares quienes dicen o hacen algo que acaba escalando el conflicto? Probablemente seáis los dos. Probablemente seas tú y también las otras personas. ¿Qué vais a hacer diferente o cómo vas a reaccionar a las cosas que haga tu familia para que la cosa no escale de manera que te sientas abrumado y con necesidad de volver a anestesiarte? Esto va a ser siempre muy importante. Los tratamientos para la adicción no se centran solamente en no consumas, no consumas, no consumas. Eso realmente es lo más fácil. De verdad, es lo más fácil. Lo más difícil, lo más complejo a largo plazo es el cómo vas a aprender a dejar de evitar aquellas cosas que te dan miedo en la vida, y para que dejes de evitarlas vas a tener que encontrar nuevas herramientas que te hagan sentirte un poco más seguro o segura,
pero sobre todo que dejes de evitar el malestar, que dejes de evitar el contacto directo con algunas de esas cosas. En este vídeo voy a contarte cómo reconstruir tu vida tras un problema de adicción. Da igual que estés dejando el alcohol, la marihuana, la coca, las apuestas, lo que sea. Si has tenido un problema de adicción, probablemente ha puesto tu vida patas arriba o te ha alejado de muchas de las cosas que más querías, que más apreciabas en la vida. Las cosas que te gustaban, las cosas que disfrutabas haciendo, la compañía de otras personas, relaciones, tal vez tu idea sobre ti mismo, sobre ti misma, tu autoestima, tu idea sobre la vida. Puede que haya destruido también amistades o hayas llegado a la conclusión de que tu vida no puede volver a ser la misma. Porque tu vida antes giraba alrededor del consumo. Ese consumo adictivo se había convertido en una parte muy importante de tu forma de ser, tu forma de comportarte, tus ideas sobre la vida. Antes te vanagloriabas diciendo o pensando que eras la persona que más bebía de tu grupo, o que eras un auténtico fiestero, o que los porros te habían abierto mucho la mente, o que eras el putísimo amo y que tú tenías algún método, sistema o conocimiento, algo que te permitía ganar más dinero que otras personas en las apuestas o perder menos. Aunque al final te diste cuenta de que todo eso era una mierda, todo eso era una puta mentira, que los únicos que ganan en las apuestas son las casas de apuestas y los casinos, porque si no, no te dejarían jugar al juego, ¿no? La cuestión es que después de alejarse de un consumo adictivo, la mayoría de las personas se hacen esta pregunta: ¿y ahora qué coño hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago para darle la vuelta a mi vida? ¿Qué es lo que me queda ahora mismo? Ahora mismo que me he alejado de la marihuana, ahora mismo que me he alejado del alcohol, de las apuestas, de lo que sea. Voy a levantarme, voy a ir moviéndome un poquito. Esta pregunta es muy importante porque te va a permitir ir poniéndote diferentes objetivos, ir poniéndote metas. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora mismo en tu vida? Que no sea beber, fumar, drogarte de diferentes maneras, apostar, malgastar tu dinero o el de tu familia. Cuando alguien se aleja de un comportamiento adictivo, es como si pasase por un proceso de duelo. Es como cuando perdemos a un ser querido, cuando nos muere alguien, o cuando sufrimos una ruptura amorosa, cuando terminamos una relación de pareja que ha sido larga e intensa. A lo mejor durante mucho tiempo estás pensando que tu vida no va a ser la misma, y es que es verdad, tu vida no va a ser la misma. Ahora bien, esa vida que tengas por delante va a ser probablemente muchísimo mejor que esa vida adictiva que solías vivir. Vas a tener que buscar nuevos pilares, nuevas cosas, actividades que den valor a tu vida, que estén alineadas con tus valores. Porque al final, recuperarse de una adicción es un proceso de reconstruir tu manera de pensar, tu estilo de vida. ¿Cuáles son las cosas que te definen? ¿Cuáles son las cosas que te hacen ser, la persona que eres? ¿Cuáles son esas razones tuyas para sentirte orgulloso de quién eres? ¿Qué es lo que te gusta hacer los fines de semana? ¿Qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué es lo que te define como persona? ¿Qué es aquello que tienes ganas de hacer cuando vuelves de trabajar? A lo mejor es ponerte a escribir, a lo mejor es ponerte a hacer deporte, a lo mejor es ponerte a tocar la guitarra, a lo mejor es ponerte a hablar con tus seres queridos, jugar con tus hijos. Pueden ser muchas cosas diferentes. Al final, reconstruir la vida de alguien después de un problema de adicción consiste precisamente en esto, en reconectar con esos nuevos o viejos pilares de la vida. ¿Qué es lo que va a dar sentido a tu vida a partir de ahora? ¿Qué cosas vas a hacer que estén alineadas con tus valores? O mucho mejor alineadas con tus valores. ¿Cuáles son las cosas que has ido perdiendo por la adicción? ¿Cuáles son esas cosas de las cuales te has alejado por ese problema de conductas adictivas? El alcohol, la marihuana, las apuestas habrán eclipsado otras cosas que tú antes solías hacer. A lo mejor antes te gustaba hacer deporte, a lo mejor antes disfrutabas de la música sin tener que emporrarte y anestesiarte. A lo mejor antes eras capaz de tener conversaciones, profundas y bastante estimulantes con otras personas sin tener que anestesiarte, sin tener que drogarte. A lo mejor nunca has conseguido hacer esas cosas por ti mismo.
A lo mejor siempre has tenido problemas para conseguir esas cosas sin drogarte, sin ese comportamiento adictivo. Da igual. Lo quieras o no, ahora tienes por delante un proceso de aprender a hacer esas cosas por ti mismo, por ti misma. Y si son cosas que antes sabías hacer, pero simplemente fuiste perdiendo por la adicción, recuperarlas, recordarlas, expandirlas, mejorarlas, entrenar tus habilidades, aprender nuevas estrategias para lidiar con el dolor o para lidiar con la alegría, ¿vale? Para hacerte sentir bien en el día a día. ¿Qué es lo que va a convertirse a partir de ahora en el nuevo eje de tu vida? Antes probablemente era la conducta adictiva. Por eso te diste cuenta de que tenías un problema de adicciones y decidiste hacer algo al respecto. Y ahora esa conducta adictiva ha dejado un vacío en tu vida. Antes era un pilar fundamental, planificabas las cosas para que te quedase tiempo para beber, para fumar, para apostar, lo que sea. Se había convertido en la piedra angular de tu día a día. Ahora, ¿qué es lo que va a ocupar ese lugar? Tu familia, tu relación de pareja, tus hobbies, tus aficiones, cosas que te gustaría hacer, cosas que te gustaría aprender, tal vez tu trabajo, tal vez el deporte. No lo sé. Cada persona encuentra respuestas completamente diferentes a todo esto. La cuestión es que te pongas a buscar. La cuestión es que te pongas a hacer cosas nuevas. Y aquí un obstáculo con el que se encuentran muchas personas es el vértigo, el miedo a intentar probar cosas nuevas por sentirse torpe, el miedo a fallar, el miedo a hacerlo mal. Y es que si intentas algo nuevo, lo más normal y natural es que lo hagas mal al principio, que te sientas torpe. Es lo normal y natural cuando haces algo por primera vez o cuando haces algo después de muchísimo tiempo. Al principio te vas a sentir torpe, vas a sentir cierta frustración, vas a tener que volver a enfrentarte a esa curva de aprendizaje en la que todo al principio se hace bastante cuesta arriba, pero llega un momento que ya se suaviza, porque mejoras tu habilidad, porque practicas, porque averiguas cómo hacer eso cada vez mejor, cómo corregir pequeños o grandes errores. Esto es así, tanto con los entretenimientos más banales, como con las relaciones de pareja o con tu familia. Para aprender a disfrutar de esas cosas vas a tener que exponerte sin el colchón de las adicciones, sin esa anestesia constante. Es la única manera de averiguar cómo volver a disfrutar de esas cosas. Y a lo mejor mientras estás mirando este vídeo piensas, Luismi, pero yo no se me ocurre nada. He estado toda la vida sintiendo un vacío enorme que solamente supe llenar con las adicciones. No sé de qué me estás hablando, no sé qué hay en mi vida que pudiera llenarme a partir de ahora. Pues vas a tener que explorar. Vas a tener que empezar a conocer a gente nueva. Vas a tener que empezar a hacer cosas que nunca hayas hecho antes. A lo mejor te haces un viaje solo o sola por primera vez en tu vida. A lo mejor quieres recuperar la lectura, volver a leer libros o tipos de libros que no has leído nunca. A lo mejor quieres reconectar con el deporte, probar actividades nuevas. La cuestión es hacer. Y por ensayo y error acabarás encontrando cosas. Y si necesitas ideas, prueba a hablar con otras personas que estén en tu vida. Prueba a hablar con otras personas que hayan tenido problemas de adicciones. Pasa por algún grupo terapéutico, ¿no? A ver qué están haciendo otras personas. Déjamelo en los comentarios. Si eres una persona que ya has encontrado esos pilares de bienestar que van a dar sentido a tu vida después de una adicción, compártelo en los comentarios, dale ideas a otras personas, cuéntanos qué tal te va, porque eso seguro que va a inspirar a los demás y bueno, va a ayudarles a dar el primer paso.